repente azotea una ciudad. Todas las leyes se derrumban. Los muertos malolientes llenan las calles. Los que aún viven deambulan locos por la angustia, salmodiando agónicas letanías. De verdad he sentido que partía la atmósfera a mi alrededor, que hacías que el vacío para permitirme avanzar para ser lugar de un espacio imposible a lo que en mí se encontraba todavía solo en potencia, a toda una virtual fecundación, y que debía ser atraída por el lugar que se le ofrecía. A menudo me he puesto en ese estado de absurdo imposible, para intentar que el pensamiento nazca en mí. En mi época, somos solo algunos los empecinados en atentar contra las cosas, en crear espacios para la vida en nosotros, espacios que no había ni parecía que tenía que encontrar lugar en el espacio. Siempre me resultó sorprendente esa obstinación del espíritu, que pretende pensar en espacios y en dimensiones y afincarse en algunos estados arbitrarios de las cosas, para pensar, en pensar en tramos, en cristaloides, y que cada forma del ser quede solidificada desde el principio. Que el pensamiento no esté en conexión apremiante y permanente con las cosas, sino que esa fijeza y ese hielo, esa suerte de colocación en movimiento del alma se produzca, por decirlo de alguna manera, antes del pensamiento. Evidentemente, esa es la condición adecuada para crear. Pero más me sorprende esa inalcanzable, esa meteórica ilusión que nos sugieren ciertas arquitecturas circunscritas, pesadas. Esos tramos de alma cristalizados como si fueran una gigante página de plástica, y en osmosis con el resto de realidad, y la surrealidad es como un angostamiento de la osmosis, una especie de comunicación verbal replegada hacia atrás. Sin embargo, no veo en eso un decrecimiento de control. Por el contrario, veo un mayor control que en lugar de actuar desconfía, un control que obstaculiza los encuentros de la realidad corriente y da lugar a encuentros más sutiles y enrarecidos, encuentros afinados como la soga que se enciende y nunca se corta. En virtud de esos encuentros, imagino un alma elaborada, y como sulfurada y fosforosa, como si no hubiera otro estado aceptable de la realidad. Pero no sé qué clase de lucidez inominada extraña es la que me da el tono y el grito de aquellos, y que hace que lo sienta en mí mismo. Los advierto a causa de una insoluble totalidad. Quiero decir que no tengo dudas acerca de su sensación, y ante esos agitados encuentros yo estoy en un estado de mínima alteración. Quisiera que uno pudiera imaginar una nada detenida, una masa de espíritu recluida en algún sitio, transformada en virtualidad. A un actor se le ve como un detrás de un vidrio. La inspiración graduada no debe dejarse demasiado lugar a la literatura. Solo me he referido a la relojería del alma. Solo transcribí el dolor de un ajuste malogrado. Soy un total abismo. Aquellos que me creían capaz de un dolor íntegro, de un hermoso dolor, de angustias completas y carnosas, de angustias que son una combinación de objetos, una pulverización efervescente de fuerzas y no un punto detenido. Y sin embargo, con impulsos agitados, desarraigantes, que provienen de la confrontación de mis fuerzas con esos abismos de un absoluto ofertado, de la confrontación de fuerzas de volumen poderoso, y no hay nada, no hay ya más que abismos voluminosos, la detención, el frío, aquellos que me han atribuido más vida, que me han imaginado en un menor grado de mi caída, que han supuesto que me encontraba como sumergido en un impulso torturado, en una tenebrosa oscuridad con la que me debatía, están extraviados en las tinieblas del hombre, los nervios tensos a lo largo de las piernas en el sueño. El sueño se generaba en un desplazamiento de creencia, el abrazo se ablandaba, lo insólito andaba por los pies. Es preciso que se comprenda que toda la inteligencia no es otra cosa más que una extensa eventualidad, y que se le puede perder, ya no como el alienado inerte, sino como el ser vivo que está en la vida y que sobre él recae la atracción y el soplo, no de la vida, sino de la inteligencia.
los parpadeos de la inteligencia en ese repentino trastocamiento de las partes, las palabras a medio camino de la inteligencia, esa suerte de poder pensar hacia atrás y de invectivar repentinamente su pensamiento, ese diálogo en el pensamiento, la asimilación, la fractura de todo, y de pronto esa línea de agua sobre un volcán, la caída leve y demorada del espíritu. Encontrarse otra vez en un estado de máxima conmoción despejado de irrealidad, con trozos del mundo real en un rincón de sí mismo. Pensar sin mínima fractura, sin artilugios de pensamiento, sin uno de esos abruptos escamoteos a los cuales mis médulas están habituadas como columnas transmisoras de corrientes. A veces mis médulas se entretienen con esos juegos, se satisfacen en esos juegos, se satisfacen en esos raptos sigilosos a los que gobiernan la cabeza de mi pensamiento. Solo me bastaría una palabra, a veces nada más que una sílaba sin importancia para ser grande, para hablar con la voz de los profetas. Una sílaba testimonio, una sílaba precisa, sutil, una sílaba bien añejada en mis médulas, surgida de mí mismo, que permaneciera en el punto máximo de mi ser y que no significara nada para todo el mundo. Soy testigo de mí mismo, el único testigo, de esa cubierta de palabras, esas casi imperceptibles transmutaciones de mi pensamiento en voz baja, de esa mínima zona de mi pensamiento que yo hago parecer que está formulada y que aborta. Soy el único juez capaz de suponer su alcance, una especie de mengua constante del nivel normal de la realidad. Bajo esa cáscara de hueso y de piel que es mi cabeza, hay una constante de angustias, y no como un asunto moral, como los razonamientos de una naturaleza estúpidamente puntillosa o acostumbrada por un sedimento fermentado de ambiciones en el sentido a la altura, sino como una decantación en el interior, como el despojamiento de mi sustancia vital, como el extravío de la fuerza física esencial de un sentido, una impotencia para cristalizar de manera inconsciente el punto partido del automatismo, sea cual fuera su grado. Lo difícil es encontrar su lugar adecuado y volver a establecer la comunicación con uno mismo. El todo está en una especie de flocuación de las cosas, en la unión de todo ese pedregullo mental, que gira en torno a un punto que es precisamente el que hay que encontrar. Y lo que yo pienso del pensamiento es, ciertamente existe la inspiración, y hay un punto fosforoso donde se recupera toda la realidad, pero distinta, metamorfoseada. ¿Y por qué? Un punto de uso mágico de las cosas. Y yo creo en aerolitos mentales, en cosmogonias individuales. ¿Saben en qué consiste la sensibilidad suspendida? Esa especie de vitalidad terrorífica y partida en dos, ese punto de aglutinación necesaria para que el ser ya no se eleva más. Ese sitio amenazante, ese lugar que horroriza. Queridos amigos, lo que ustedes han tratado como mis obras eran solo los desechos de mí mismo, esos arañazos del alma que el hombre común no acoge, que desde entonces mi mal haya retrocedido o avanzado donde no está para mí la cuestión, sino en el dolor y la sideración persistente de mi espíritu. Ahora soy de regreso, donde he recuperado la sensación de embotamiento y de vértigo, esa necesidad impostergable y alocada de dormir, esa pérdida repentina de mis fuerzas como un sentimiento de enorme dolor que embrutecimiento instantáneo. ¿Hay aquí alguien cuyo espíritu no se endurece en ningún sitio y no siente de repente su alma a la izquierda, a un costado del corazón? Alguien para quien la vida es un punto y para quien el alma no tiene fragmentos, ni el espíritu comienzos. Por supresión del pensamiento soy imbécil. Por malformación del pensamiento estoy vacío. Por estupefacción de mi lengua, malformación, mala aglutinación de un cierto número de esos corpúsculos vítreos de los cuales tú haces un uso tan poco considerado, un uso que desconoces, del que nunca has tomado parte. Todos los términos que selecciono para pensar son para mí términos, en el propio sentido de la palabra. Auténticas terminaciones, lindes de mi mente, de todos los estados por los que estoy hecho pasar mi pensamiento. Estoy auténticamente localizado por mis términos. Y si afirmo que estoy localizado por mis términos, es porque los considero como válidos en mi pensamiento. Estoy verdaderamente congelado por mis términos, por una serie de terminaciones. Y por fuera, que ande en este momento mi pensamiento, solo puedo hacerlo pasar por esos términos, tan controvertidos para él, tan paralelos, tan confusos como puedan ser, con el riesgo de dejar en esos momentos de pensar. Si uno al menos pudiera disfrutar de su nada, como si pudiese reposar en su nada, y que en esa nada no fuera más que una especie de ser, pero tampoco la muerte total, es tan tortuoso no existir más, dejar de ser alguna cosa,
El dolor verdadero es sentir en uno mismo cómo se desplaza el pensamiento, pero el pensamiento en sí no es un sufrimiento. Estoy en el punto en que la vida ya no me concierne, pero con todos los apetitos y el parpadeo insistente del ser dentro de mí, solo tengo una ocupación: rehacerme. No hay una concordancia de las palabras con el minuto de mis estados, pero sí es algo normal, pero sí a todo el mundo le faltan las palabras. Usted es demasiado duro con usted mismo al escucharlo. No da esa impresión. Usted se expresa perfectamente en francés, pero le da una importancia excesiva a las palabras. Son todos unos farsantes, desde el inteligente hasta el obtuso, desde el astuto hasta el torpe, son unos cretinos. Quiero decir que ustedes son todos unos perros. Quiero decir que ladran hacia afuera, que se empecinan en no comprender. Me conozco, y eso me es suficiente. Y eso debe ser suficiente. Me conozco porque asisto a mí mismo. Asisto a Antonin Artaud. Usted se conoce, pero lo vemos, vemos perfectamente lo que hace. Sí, pero ustedes no ven mi pensamiento. En cada uno de los estados de relojería pensante y agujeros, de tensiones, entiéndame bien. No quiero decir en el tiempo, quiero decir una cierta clase de espacio. No me refiero a un pensamiento en extensión, un pensamiento en duración de pensamientos. Quiere decir un pensamiento, uno solo, y un pensamiento en interior. Pero no quiero decir un pensamiento de Pascal, un pensamiento filosófico, quiero decir la detención deformada, la esclerosis de cierto grado. Y entiende, me considero en mi inimidad. Pongo el dedo en el punto exacto de la grieta, soy el desplazamiento inconfesado, ya que el espíritu es más reptiloide que ustedes mismos. Señores, se esconde como la serpiente, se esconde hasta amenazar en nuestras lenguas. Quiero decir hasta dejarlas en suspenso. Soy ese, el que mejor ha sentido el asombroso desconcierto de su lengua en sus relaciones con el pensamiento. Soy el que mejor ha ubicado el punto de sus más secretos, de sus más insospechados desplazamientos. Me extravío auténticamente en mis pensamientos como en mi sueño, como se introduce súbitamente en su pensamiento. Yo soy el que conoce los escondrijos de la pérdida. Toda escritura es una cochinada. Los que salen de la vaguedad para querer determinar lo que sean, todos los que pasan sus pensamientos son unos cochinos. Todos los literatos son unos cochinos. Y en especial los de esta época. Todos los que en su espíritu tienen hitos en cierto lugar de la cabeza. Es lo que quiero decir. Lugares bien localizados de su cerebro. Todos esos que son amos de su lengua. Todos esos para quienes las palabras tienen algún sentido. Para quienes existen niveles en el alma y corrientes en el pensamiento, aquellos que se consideran el espíritu de su época y que han encasillado esas corrientes del pensamiento. Pienso en sus tareas específicas y en ese rechinar de autómata que causa su espíritu en cualquier parte. Son unos cochinos. Eso que creen que las palabras tienen un sentido y ciertas maneras de ser, esos que también hacen cumplidos, eso para quienes hay los sentimientos clases y discuten sobre un grado cualquiera de sus absurdas clasificaciones, los que todavía creen en términos, esos que agitan ideologías que se van estableciendo en la época, esos cuyas mujeres hablan tan correctamente y que hablan de las ideas del momento, esos que todavía creen en una dirección del espíritu, esos que siguen caminos, que elevan nombres, que hacen vociferar las páginas de los libros. Esos son los peores cochinos. Muchacho, eres arbitrario. No, pienso en críticos barbudos, y ya se los he dicho. Nada de obras, nada de lengua, ninguna palabra, nada de espíritu, nada, nada. Solo un hermoso pesanervios. Una especie de zona incomprensible y bien erecta en el centro de todo el espíritu. Y no esperen que les nombre ese todo. ¿En cuántas partes se divide? Que les diga cuánto pesa y que marche. Que me preste a discutir sobre ese todo. Y que en la disputa me pierda y me ponga así, sin saberlo, a pensar. Y que se esclarezca, que viva, que se cubra de infinidad de palabras, todas bien saturadas de sentido, todas diversas y capaces de echar luz sobre las actitudes, todos los matices de un muy sensitivo y penetrante pensamiento. Ah, esos estados que nunca se nombran, esos eminentes estados del alma. Ah, esos intervalos del espíritu. Ah, ínfimos, frustrados, que son el pan cotidiano de mis obras. Ah, ese pueblo rumiante de datos, siempre son las mismas palabras las que me sirven. Y en verdad no parezco desplazarme demasiado en mi pensamiento. Pero me muevo más que ustedes en la realidad, cabezas de asnos. Cochinos pertinentes, maestros del fraudulento verbo, cachivacheros de retratos, folletinistas, rastreros, entomólogos, herboristas, llaga de mi lengua. Ya les he dicho, que yo ya no tenga mi lengua no es una razón para que ustedes persistan, para que se obstinen con la lengua.
Dentro de 10 años seré sorprendido por esos que hoy harán lo que ustedes hacen. Se conocerán entonces mis témpanos, se verán mis hielos, habrán aprendido a desnaturalizar mis venenos, se descubrirán los juegos de mi alma. Entonces todos mis cabellos estarán condensados en cal, todas mis venas mentales, entonces observará mi bestiario y mi música se habrá transformado en un sombrero. Entonces se verá salir humo de las juntas de las piedras, y ramos sombríos de ojos mentales se solidificarán en glosarios. Se verán entonces caer arroyolitos de piedras. Entonces se verán sogas. Entonces se comprenderá la geometría sin espacios y se aprenderá lo que es la disposición del espíritu. Y también se comprenderá por qué mi espíritu no está aquí. Entonces verán agotarse todas las lenguas, disecarse todos los espíritus, entumbecerse la totalidad de las lenguas. Las figuras humanas se achatarán, se consumirán como siendo chupadas por ventosas secantes. Y esa tela lubricante seguirá dotando el aire. Esa tela lubricante y cáustica. Esa membrana de doble espesor, de múltiples grados incontables grietas, esa membrana melancólica y vítrea, pero tan sensible, tan adecuada también, tan capaz de multiplicarse, de desmontarse, de volverse sobre sí con sus reverberaciones de grietas, de sentidos, de estupefacientes, de irrigaciones penetrantes y venosas. Entonces todo esto les parecerá bien, y ya no será preciso que yo hable. Esto ha sido un texto llamado Pesa Nervios, del actor, novelista, director, ensayista, Antonin Artaud. Bueno, me parece que novelista no estoy muy seguro. Pero me parece muy bueno hablar de él porque creo que es un artista de esos que se salen totalmente de las costumbres de lo que se conoce como común. Antonin Artaud es todo un personaje el cual se niega a aceptar la realidad tal como es. Bueno, estoy hablando desde mi interpretación, ¿verdad? No es totalmente un absoluto. Pero Antonin Artaud es una persona que vivió de hospital de salud mental en hospital. Su vida estuvo llena marcada por esos trastornos, por esas enfermedades mentales que se le atribuían de la época. Y lo que me gusta mucho de él es que no se apega a, a las costumbres de ese entonces. Tanto sí que sigue siendo popular hoy en día su manera de pensar, su filosofía, porque él evocaba la verdadera naturaleza de lo que era el teatro y pues aborrecía realmente el arte que conocemos hoy en día y que se conocía en esa época, porque él sabía que todo aquello, como por ejemplo el teatro, empezó de una forma más visceral. Era un ritual bastante sangriento, bastante eh, bizarro, pero no era visto de mala manera, sino que era todo tan caótico que provocaba sensaciones reales. Para él creía que debíamos morir en el momento de que veíamos una obra de teatro. Debíamos morir para renacer en ese entonces. Él menciona mucho las transmutaciones, el cambio. Por eso se habla de que en sus obras era todo un espectáculo. Él era cruel. Su arte era la crueldad. Hacía vomitar a la gente en el teatro para que entraran en este estado de shock, para que cambiaran, para que salieran con toda una experiencia. Y me parece que eso es verdaderamente aplicada a la literatura. Elegí en particular ese texto por la frase que menciona, toda escritura es una cochinada. Acabo de leer todo el texto, cada quien tomará su interpretación de ello. Yo, la idea que tomé es que realmente estaba haciendo una crítica hacia el arte, como se le conoce, y porque el mantener todo en un límite de la literatura es cerrar la imaginación de la persona que está leyendo. Al menos así yo lo noté. Pero Antonio Artaud es un personaje que de verdad vale la pena leer al menos una vez de sus obras para entender esta parte de la crueldad, sus palabras, cómo se expresaba. Todo un artista verdaderamente egocéntrico, bueno, no egocéntrico, más bien algo exótico, un artista francés
Espero que hayan disfrutado el texto como yo lo disfruté, me gustó mucho. Tiene más textos así. También recomiendo La peste y el teatro, porque, bueno, en esta ocasión decía que toda escritura es una cochinada, pero también menciona que el teatro es una peste, porque es igual de caótica. Entonces, por eso recomiendo bastante a Antonin Artaud, el cual yo desde que lo leí creo que considero bueno aplicar alguna de su filosofía a mis textos, porque me gusta evocar esas emociones, me gusta provocar disgusto. No ser totalmente cruel, claro, pero sí evocar emociones por medio de las palabras, las cuales se pueden conectar muy bien para crear una sensación, crear una red. Antonin Artaud eh, llevaba todo el tema de la locura muy, muy encima de él, hasta en su aspecto. Y, y al menos a mí particularmente que me encantan esos temas que aplicaron los libros en las historias, me parece excelente porque quieres demostrar ese lado de locura. Para muchos del texto que acabo de leer tal vez les parezca muy confuso. Incluso, pues también a mí me parece confuso en algunas partes. Mencionar tanto pensamiento, tantas reverberaciones. Usa un estilo de palabras muy concreto, al menos así yo lo noté. Pero de leer tantos párrafos, hay cosas que se pueden mostrar, bueno, con las que te llevas. Yo me llevo con toda escritura, es una cochinada, porque es, es bueno mencionarlo de vez en cuando para reinventarte como un escritor, como un artista. Entonces, espero que les haya gustado este texto. Espero que les haya gustado Antonin Artaud. Que los invito a investigar un poco más sobre él porque no tiene pérdida el ver alguna de sus obras y ver, hay muchos intérpretes haciendo sus monólogos sobre él y verdaderamente parece que lo estás viendo. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias y buenas noches o buen día.